Muy buenos días, ¿cómo le va? Aquí bien tempranito para iniciar este final de Mercado por Expertos de la semana con un tema que realmente es llamativo, es la búsqueda de encontrarle desde otro ángulo lo que tiene que ver con el mundo inmobiliario, con el mundo de la construcción, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Que no es tan complicado, pero a su vez tiene sus bemoles, por supuesto, ¿no? ¿No, Mariela? ¿Cómo andás? Es así, ¿qué tal? Buen ¿Bien? día. Y sí, vamos a hablar hoy con Daniel Butlow, que es director de Arquitectura Legal. Vamos a ver de qué va esta rama de la abogacía, pero además también van a ver que se les va a abrir un mundo nuevo, porque hay por lo menos, vamos a hacer un adelanto, un desorden, si se quiere, y un desconocimiento en torno a la modificación del Exacto. Código Civil y Comercial. Así que lo presentamos, lo saludamos, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Y está con nosotros también en la mesa, como siempre, Horacio Ludigliani, arquitecto y desarrollista. Bien, vamos a partir de cero, ¿no? Para que la gente entienda de qué se trata. ¿Qué es la arquitectura jurídica? Bueno, la arquitectura legal o jurídica. Sí. Jurídico es más amplio que legal, ¿no? Sí. Una cosa es la ley, una cosa es el derecho. Bueno, es el resultado del fatal encuentro entre el derecho y la arquitectura. O sea, la arquitectura es muy creativa, el derecho muy conservador, pero un día se juntan para saber si está todo bien, si está todo cumplido, si hay responsabilidades, si se va a caer y en su caso quién va a ser el responsable. Entonces, de la unión entre la arquitectura y el derecho surge esta arquitectura legal, que nosotros estamos desarrollando primero en Argentina y después en todo el mundo a lo largo de 40 años. Así de simple y así de complicado, ¿no? ¿O no? O sea, una vez escribí un libro que decía que era la historia del romance entre el derecho y la arquitectura. Me lo corrigieron, dijeron que la palabra romance era vieja, ¿no? Entonces decidieron un encuentro. Sí. Pasó un tiempo, primero romance, después dijimos encuentro, fatalmente volvimos a romance cuando nos pusimos viejos. Ahora, la Y está verdad, bien. yo me saco el sombrero frente a la tarea titánica que tienen ustedes, frente a este desconocimiento que hay, estas reglas de juego que todavía no se conocen tanto. Incluso me comentabas que sucede muchas veces que dos abogados tienen distinta información respecto de lo que es determinado artículo. No, más grave. Más grave. Muchísimo más grave. Tenemos un Código Civil y Comercial que nos rige, nuevo. Rige a partir del 1 de agosto del 2015. Piense que el anterior se hizo en 1869 y rigió hasta 2015. De ese nuevo Código Civil y además comercial, que están unificados, ustedes piensen que hay tres versiones. Una versión que fue la que aprobó la Presidenta de la Nación, otra la corrección que se hizo a través de sus asesores y por fin la edición de la bicameral. Están circulando ejemplares que no son auténticos, o sea que no reproducen fielmente lo que sancionó la Cámara de Diputados. En temas muy diversos, son muy diferentes estos tres versiones. Por eso el primer consejo sería, si va a preguntarle sobre el Código Civil y Comercial de la computadora, trate de que vea el último y no los anteriores, no los proyectos anteriores. Es la primera vez que el señor Google debe estar confundido también, entonces, pues si están ustedes, me imagino que Google tiene más preguntas que certezas, Sí. pero ¿vos ves también esta analogía que él hace, un romance? Sí, que sí, se da? incluso entre los profesionales, los que somos desarrollistas inmobiliarios, que manejamos varias áreas para hacer los proyectos, te diría que es tan importante como la fundación, digamos, el hecho de ver qué herramientas jurídicas vamos a utilizar, sobre todo después de la crisis del 2001-2002, donde los desarrollistas nos convertimos también en financieros de nuestros mismos proyectos. Es importante que haya una herramienta jurídica por dos motivos. Uno, porque es más fácil atraer inversores cuando esa herramienta jurídica está bien realizada. Y otra, que defienda a esos inversores para que puedan seguir invirtiendo en nuestro desarrollo. Entonces, para nosotros es fundamental. Yo digo, la parte legal es el talón de Aquiles de la parte de la arquitectura, ya sea para la parte del armado del negocio, como fideicomiso, el tipo de instrumento de sociedades, etcétera, como la parte legal con respecto a los incumplimientos y todo, sobre todo en el área laboral, donde quedamos muy indefensos porque últimamente la ART no están cumpliendo de la mejor forma con sus contratos. Es decir, que en una instancia previa, antes de que venga alguna hecatombe, algo que no se pueda predecir, lo ideal es que tomen contacto con los abogados para tener una especie de consultoría previa de qué Pero hacer sin y qué ninguna no. duda, yo creo que en el armado de negocio es fundamental hoy
la parte, como la pata contable, la pata legal y la parte de diseño. Yo te diría que hasta la parte de arquitectónica y diseño es la que es más perdonadora, digamos, porque la gente necesita habitar y necesita consumir el producto que nosotros fabricamos. Pero cualquier debilidad en la estructura de negocios hace que sea improbable, sobre todo esos proyectos que son con fondeo no propio, ¿no? Que dependen de la gente que forma un consorcio o un fideicomiso o una sociedad para llevar al bien a la construcción. Yo de las palabras de Horacio trato de imaginar cómo puede llegar a ser el trabajo de un abogado específico de esto. Porque acá tenemos problemas de tipo laboral, tenemos problemas de tipo comercial, tenemos problemas de tipo, digamos, de atención posterior hasta penal, sí, digamos. linderos, o sea, linderos. Exacto. Los fraudes. Fraudes, o sea, tenemos casi un conjunto de muchas ramas de la abogacía metidas dentro de un solo concepto. Sí, nosotros no lo sabíamos cuando fundamos este estudio, se fundó muy poquito, muy pequeñito, ya en el año 70 y pico, ni en qué nos metíamos. Te voy a decir algo tremendo, mira. Yo creo que nosotros que venimos estudiando muy seriamente el tema, que somos de los pocos que han publicado artículos sobre el tema en Argentina y afuera, que nos piden que expliquemos el sistema argentino en Estados Unidos, en Francia, en España, como si lo supiéramos, no andaremos más allá de un conocimiento del 20%. ¿Qué significa de ese eso? código? Significa que cada 10 cosas, 8 no las sabemos. Te voy a decir algo más. Todos los artículos que hemos publicado, que eso no se dice habitualmente porque da mucho temor decirlo, ¿no? Tenemos 15 libros publicados, centenares de artículos, tenemos páginas web buenísimas. Bueno, el 80% de lo que dicen esas páginas web se refiere al código viejo y no se puede borrar Internet. Entonces vos ves citas y copias de contratos que se hacen sobre las cosas que están derogadas. Por ejemplo, en materia de fideicomisos. Es tan diferente, ¿no? Absolutamente. De un código Absolutamente. tan ancestral a lo que tenemos ahora tan complicado en la medida de que no se sabe cuál es el verdadero. No tiene nada que ver. Belezarfield, que es el Código Civil de la Nación en la época de Sarmiento, defiende la propiedad, es lo que le importa. Es el código del propietario, como decía, qué sé yo, Palacios. Este es el código del consumidor. Somos todos consumidores. Yo no sé si yo, en este momento, la gente que nos está viendo no está calificada como consumidor. La visita a un dentista, esos temas los visita un abogado, ni hablemos la vivienda, ¿no? Entonces, un código muy, muy diferente al anterior. Hay un ejemplo tremendo. ¿Alguna modificación, algo que uno diga que descabellado? Bueno, no te voy a dar pensó? una de fondo y una de forma. Una de fondo, por ejemplo, el viejo código decía que los contratos eran la ley y las partes. Eso fue sustituido. No son más la ley y las partes. Un segundo ejemplo, el código anterior se basaba en la legalidad. El código actual en la razonabilidad. O sea, hay un valor que se llama razonabilidad que está por encima de la legalidad. La razonabilidad es supralegal. Lo que se le pide a los jueces es que produzcan, no se le pide, se le exige por el artículo 3 del Código Civil y Comercial, es que dicten sentencias razonables, basadas en el principio de la razonabilidad. La racionalidad que tiene el propio juez, además. El propio juez. O sea, esto es casi, yo no digo arbitrario, pero es de parte nada más, ¿no? Es su razonabilidad, lógico, después va a estar complementada por la razonabilidad de la Cámara, Claro. y después por la Corte. Ejemplos muy sencillos, te voy a dar uno cualquiera. Un fiduciario no podía formar parte del negocio. En el fideicomiso anterior, que yo tuve el honor de haber trabajado para esa ley, para hacerla en el año 1994, cuando se hizo en el 94, en el nuevo código un fiduciario puede formar parte del negocio y actuar también a la vez como fiduciante. Por ejemplo, para dar un ejemplo, pero cualquiera, ¿no? Hay miles. Ahora, lo peor que puedes hacer es compararlo, porque son incomparables. Es quizá como comparar, no sé, un puma con un elefante, ¿no? Tienen algunas cosas, contactos, pero muy, muy pocos. ¿Y existe entonces una arquitectura legal para este nuevo código? ¿Se está conformando? Obviamente se está conformando, lo que pasa es que no hay fallo, no se sabe, uno tiene que interpretar, le da miedo. Mira, si yo te dijera a vos que todos los propietarios de los countries de la Argentina, todos los propietarios de los countries de la Argentina se han quedado sin título de propiedad. ¿Cómo es Tremendo. eso? Qué sorprendente, ¿no? Sí. Bueno, sin embargo, hay un artículo que ordena la readecuación al nuevo derecho real, que es el derecho real de conjunto inmobiliario, lo cual indica que tu título existe si lo tenés, pero es imperfecto. Entonces hay que proceder a una acción de readecuación. Sobre eso hay muy, muy poquito. Increíble, ¿no? Muy, pero darte un ejemplo cualquiera. Sí. Te puedo dar por centenares. Ahora, Horacio, cuando uno
observa esto, el conocimiento que tenés frente a una circunstancia de estas características, ¿no? De las dificultades que tiene el abogado que vos vas a contratar. Sí. Porque tiene estas dificultades, ¿no? El código, por un lado, la amplitud de ramas del derecho todas conjuntas, lo que acaba de explicar, digamos, de lo que significa la instancia del nuevo código. Vos te encontrás ante los eso. distintos instrumentos que Y los distintos utilizan, exacto, que son sí. diferentes las normas para armar un fideicomiso, diferentes la defensa que tiene ante el consumidor o un usuario, un fideicomiso que una sociedad anónima. Y todos esos elementos hacen que estemos en constante conversación y consulta para el armado del negocio. Eso es fundamental al momento de armar el negocio. Ahora, él hablaba de countries, Horacio, y Nordelta, ¿cómo está en este sentido? Vos que trabajás No, mucho. son empresas que están consolidadas en el mercado, que están adelantadas en estas cuestiones, que siempre están en consulta permanente, incluso hasta colaboran en el armado de algunas veces son fuente de consulta también para el armado. Entonces es muy importante y por eso muchas veces asesoramos a que se invierta en esos barrios premium, donde casi está asegurada la posibilidad de poder llegar al bien, cosa que no sucede en otros emprendimientos de lo que hablamos nosotros, flojos de papeles, ¿no? Y justamente mucha gente queda damnificada, ¿no? Es peor, la gente se está acostumbrando a no tener escritura. ¿Cómo es eso? Así es. Sí, así como un día se acostumbró a no usar más gorro los hombres. Los hombres usaban sombrero. Sombrero, sí. Y un día se desacostumbraron a usar sombrero. Bueno, se están desacostumbrando a usar escritura. Usted le pregunta, ¿tiene escritura? No, bueno, lo van a entregar dentro de 2 años. No, tengo algo parecido que es un compromiso, una protocolización, una escritura normal, o sea, esté bien inscrito en el registro de la propiedad. Y como la gente se va acostumbrando a no tenerla, por cambios sociales, ¿no? Que hay. Aún teniendo miedos particulares, porque esto genera miedo. Y pero si vos tenés a 50, 100 tipos más al lado tuyo que tampoco tienen, vos te sentís con menos miedo. La general de la O sea, ley. ustedes piensen, en Argentina, para que un bien sea propiedad de alguien, tiene que estar a nombre de uno y inscrito en el registro de propiedad. Tenemos 2 minutos nada más, pero ¿qué le puede obsequiar a la gente? Este no es un programa solo para arquitectos, ni mucho menos, sino para la gente. ¿Qué tiene que leer? ¿Qué tiene que tener en cuenta cuando va a firmar un papel determinado, como por ejemplo este contrato entre partes? Mira, habitualmente publicamos en nuestra página, te cuenta consejos prácticos para todo el mundo. Yo que le diría, digamos, antes de ir a la escribanía, que le diga al escribano, por ejemplo, qué papel va a firmar, así lo puede estudiar. ¿No? Porque eso de verlo a toda velocidad y rápido en el momento de la escritura no sirve. A mí hay contratos que me tardan 3 horas leerlos. Reglamentos, un contrato de fideicomiso de 50 páginas son 3 horas, que generalmente no se leen, se finge que se están leyendo. Creo que el consejo más práctico es, bueno, ¿quiere saber cómo lo van a tratar a usted? Vea cómo trataron a los vecinos durante la construcción. ¿Quiere saber qué es lo que va a firmar? Pídale al escribano una copia antes para consultarla con su abogado, o aunque sea leerla él, ¿no? Bueno, y si quieren leer sobre el tema, tenemos una página que es arquilegal.com. Arquilegal.com. Gratuita, efectiva, con muchas cosas que están derogadas, pero con un capítulo nuevo que se llama Esto es el Código Claro. Civil. Es verdaderamente un Tetris esto, ¿no? Hay que ir armando por partes, ¿no? Es increíble. Más grave, el primer código que tuvimos en Argentina, el El de Vélez Sarsfield, tardó 50 años en producir de los primeros comentarios serios. Esperemos que esta vez no pase, pero va 1 año recién. Bueno, hay otros medios, ¿no? Pero hay muchos más medios de comunicación, hay redes. Yo creo que el proceso debería por lo menos ser más Si acelerado. genera ¿no? interés, sí. Sí, pero yo creo que, no sé, es rarísimo, ¿no? ¿Ustedes vieron algún estudio sobre el Código Civil? ¿Algún partido que se expresara sobre el Código Civil? ¿Algún diputado o senador que dijera yo voy a hacer esto, voy a quedar derogado? No, solamente para discutir con el otro. Miren qué Sí, extraño, sí, sí. ¿no? O alguna cuestión Y está mínima vigente así, respecto... el 1 de agosto cumplió 1 año. Sí, 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 sí. El código que rige nuestro nacimiento, nuestra muerte, nuestro casamiento, nuestro divorcio, Sí. nuestra propiedad, nuestra sucesión. Todo, Qué raro. absolutamente todo, es cierto. Bueno, es un tema que no puede quedar acá, nada más, ¿no? Lo vamos a repetir porque me parece que vale la pena desde este ángulo, ¿no? Desde el ángulo del emprendedor, del desarrollador, fundamentalmente, y además porque a mí me quedan muchas dudas. La verdad que sí. El ¿no? tema, la verdad muchas que... dudas, no para porque, mucho. no porque no haya entendido, sino porque alguien me dijo que sabe que es difícil de entender. Pero ahora podemos ir a Y- arquilegal.com Sí. y además dimos ya una consulta gratuita. Pudo tener la Exactamente. gente, por lo menos una primera. Y nosotros nos punta. encontramos la semana que viene, Mariela. Hasta el viernes, será. Y por supuesto,
pensando esto, ¿no? Porque realmente vale la pena. Es un tema que no es menor y sin embargo lo pasa. Hasta la semana que viene.